No es solo una historia, son muchas. Desde la Escuela de Formación de Carabineros, pasando por quienes hoy aún visten el uniforme, hasta aquellos que ya colgaron el cinturón. Distintos momentos, distintos abusos, el mismo resultado, el quiebre silencioso de la salud mental. Violencia, abandono, impunidad, lo que algunos callan, otros por fin deciden contar. ¿Por qué aumentan las licencias médicas en Carabineros? Este reportaje responde con rostros, con nombres y con verdades difíciles de escuchar. Aquí hay represalias, aquí hay faltas de respeto a la ley, desobediencia a la ley y hay violación clara a los derechos humanos. Yo fui diputado y fui presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara. Nunca vimos esto. Si me preguntan de Carabinero, lo recuerdo todo. Fue violada por una persona que era su jefe de más alto grado, un sargento primero de Carabineros. La mano que necesitó de parte de la institución, a lo mejor nada de esto habría estado pasando. No estarían 3 niños sin mamá. El solo hecho de preguntar ya eres un carabinero conflictivo, problemático, un cacho. Ellos le llaman cacho, un cacho. Entonces van silenciando esas voces de reclamo que en algún momento se hicieron públicas, pero pasan. De alguna forma logran acallarlas. Era una mañana tranquila acá en la Escuela de Formación de Carabineros en Cerrillos, que se encuentra a mis espaldas. Los carabineros alumnos se preparaban para una jornada intensa de aprendizaje para lo que serán más de 20 años al servicio de la comunidad, hasta que una orden cruzó la línea y se convirtió en una pesadilla para más de una carabinera alumno. Tengo miedo. Si saben que hablé sobre esto, me pueden hacer algo. Sé lo que es sentirse vulnerada porque lo viví. Y es por esto que no quiero que estas niñas sigan pasando por lo que pasaron. Una grave denuncia informada por una alumna, cuya identidad se mantiene en reserva por temor a represalias, relata un episodio ocurrido el pasado 5 de mayo, en el que varias estudiantes habrían sido obligadas a cambiarse de ropa y desnudarse frente a instructores masculinos encabezados por el teniente coronel Ángel Lorca Parada. Ellas son de primer año, ingresaron a principios de febrero. Ese día ellas tuvieron algo que se le llama presentación, que consiste en cambiarse de ropa de civil a tu tenida de carabinera y luego nuevamente a civil y hacerlo varias veces hasta que estés cansada. Lo que no estuvo bien ese día fue que los instructores a cargo del comandante Ángel Ignacio Lorca Parada estuvieron dentro de la pieza femenina mientras ellas se cambiaban de ropa y se desnudaban. Ellos les decían que era para que mantuvieran la mente fuerte, porque en el día en que salgan a la calle las van a tratar peor y las querrán matar. Logramos acceder a los documentos oficiales en donde se da cuenta de los principales involucrados de esta trama, quienes aún se mantienen prestando servicio dentro de la institución, pero fueron trasladados a diferentes cargos administrativos de otras reparticiones educacionales de la institución, a contar del 26 de mayo pasado. Se trata de el teniente coronel José Roberto Bielma Vidal, el teniente coronel Luis Alex Gómez Durán y el teniente coronel Ángel Lorca Parada, quien fue trasladado a la Escuela de Especialidades de Carabineros, en donde ya mantenía denuncias en 2015, publicada por Radio Bio Bio, por parte de exfuncionarios que acusaron maltratos, hostigamientos y falsificación de firmas que terminaron con los denunciantes dados de baja y sin indemnización por los años de servicio. Pero estas no son las únicas denuncias contra Ángel Lorca Parada. Tuvimos acceso a al menos 7 casos de denuncias realizadas por alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros solo en el año 2024. Ninguno de ellos terminó con sanciones. Las resoluciones administrativas concluyeron que los hechos fueron desestimados y todos los casos quedaron archivados. Lo más inquietante es lo que revelan los documentos internos. En cada procedimiento se entrevistó a alumnos carabineros y oficiales para confirmar o descartar los hechos. Las transcripciones de estas entrevistas son idénticas entre sí. Entre todos los casos, frente a la misma pregunta, la respuesta fue la misma. No, mi capitán. Una frase que más que una respuesta
parece un reflejo automático, una fórmula repetida en un sistema donde denunciar puede costar caro y donde callar, al parecer, sigue siendo la opción más segura. Los problemas que revelan estos casos vienen arrastrándose en la institución desde hace años, y no solo al interior de sus escuelas, sino también en comisarías donde incluso involucran a carabineros con más de 20 años de servicio. Susana Espinosa fue instructora en la ESFOCAR entre 2007 y 2010 y luego en el año 2016. Ella, al igual que las alumnas que recién comienzan su andar en la institución, también sufrió abusos, pero por más de 20 años. Yo pasé cosas fuertes dentro de la institución, muy fuertes, que por eso también después me enfermé y me dio fibromialgia. A mí me detectaron la enfermedad 8 años antes que yo me retirara. Me dio fibromialgia y todavía tengo la enfermedad de la fibromialgia. Sin embargo, para algunos, lo que hoy se denuncia como abuso o maltrato responde más bien a una falta de preparación o desconocimiento sobre el funcionamiento interno de Carabineros. Muchos carabineros jóvenes solamente confunden el apego estricto al cumplimiento del deber con órdenes y contraórdenes, a que me están persiguiendo, me están maltratando. Y él lo dice, es un oficial en retiro de Carabineros con más de una década de servicio en la institución. Habló bajo condición de anonimato solicitando mantener su identidad protegida. Con años de experiencia en unidades operativas y de mando, su testimonio representa la visión de una parte del escalafón superior, que desde su propia trayectoria no reconoce haber presenciado abusos al interior de la institución. Pero el oficial que diga eso está mintiendo. Y me encantaría saber quién es como para ir a conversar con él. La orden es, en definitiva, dar un procedimiento para que la persona establezca una cierta conducta. Pero cuando nosotros tenemos un maltrato, tiene que ver con algo sistemático. Y ese área sistemática tiene que ver con el problema de la autoestima, pero también con la presión que se tiene. Esta es una realidad que se puede ver reflejada en los datos. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número 805 del 11 de abril de 2024, solicitó a Carabineros de Chile un informe detallado sobre todas las licencias médicas entregadas entre 2017 y 2024, desglosadas por tipo, trimestre y región, documento al cual tuvimos acceso completo exclusivo. La respuesta oficial enviada el 19 de junio por la entonces ministra del Interior, Carolina Toá, arrojó resultados alarmantes. Las licencias médicas por salud mental en la institución solo en 2024 han superado las 26.000 en total, un promedio de más de 1.250 mensuales. Se trata de cifras preocupantes si se considera que el personal activo de Carabineros ronda los 60.000 funcionarios a nivel nacional. La cifra exacta, sin embargo, no es de acceso público debido a razones de seguridad nacional. Si bien solicitamos vía ley de transparencia el detalle de los diagnósticos específicos asociados a las licencias por salud mental en Carabineros, hasta el cierre de este reportaje no hemos recibido respuesta. Esas 26.200 son de un número acumulado de años, que responde a un oficio de fiscalización que solicitó el Congreso y que fue respondido en base a la información que entregó Carabineros. Sin embargo, la respuesta oficial de Carabineros y Transparencia reflejó una realidad totalmente distinta a la expuesta por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. La suma de los últimos 3 años superó las 45.000 licencias médicas por salud mental. Ingresé cuando no existía el fuero maternal. No, las unidades no estaban preparadas para recibir mujeres. El trato que nos daban obviamente no era el mejor trato dentro del vocabulario, tampoco, por ejemplo, nos valoraban como mujeres. Muchos jefes llegaban y yo, por ejemplo, a veces era mucho más antigua que algunos carabineros y siempre el jefe se dirigía al hombre, no a la mujer. Yo tenía que levantar la mano y decir, mi comandante, mi mayor, yo soy más antigua, yo vengo a cargo. Uno realmente se tuvo que ganar el lugar dentro de la institución. Susana egresó en 1994 formando parte del tercer escalafón femenino en la historia de la institución. Tuvo que abrirse camino en un entorno que, según ella, no estaba preparado para el ingreso masivo de mujeres. Pero los abusos no solo los vivió dentro de la institución, sino también
tuvo que lidiar con el maltrato dentro de su propio hogar. Me casé con un carabinero. Mi primer matrimonio fue con un carabinero. Con él yo tuve 3 hijas. Este carabinero a mí me quiso matar. Se me metió en una oportunidad, ya estábamos separados, yo ya había dado cuenta dentro de la institución, ya había tenido una entrevista con la asistente social. Él se me metió a la casa con unas cuerdas, con un cuchillo, él me iba a matar a mí. Yo estuve 2 horas dialogando con él y él obviamente reaccionó, salió de la casa y se arrancó. Producto de eso, a mi ex marido lo sancionaron con 1 día de arresto. Ni siquiera le quitaron el armamento particular que tenía él, nada. En su testimonio, la falta de apoyo institucional causaron heridas que aún no cierran. Y yo le explicaba al comisario que yo estaba separada con 3 hijas, las cuales cuando yo hacía guardia, en la noche las tenía que dejar solas durmiendo en la casa. Imagínense la ironía, yo cuidando gente afuera y mis 3 hijas durmiendo en la casa. Entonces yo le expliqué eso al comisario, le dije, mi mayor, tengo este problema. ¿Saben lo que me respondió el comisario? Yo no tengo la culpa que usted sea separada. Pero también hay historias que jamás encuentran justicia. Historias que, aunque se denuncien, quedan sepultadas en el silencio de la institución. Nicole Valerio fue madre de 3 hijos, cabo primero de Carabineros y víctima de violación dentro de la institución. Ese trauma desató en ella una depresión severa y fibromialgia, 2 padecimientos íntimamente ligados, hasta que su cuerpo y su mente ya no pudieron más. Era también hermana de un funcionario activo de Carabineros e hija de un suboficial mayor de Carabineros en retiro. Aún así, ni su historial familiar, ni su compromiso con la institución bastaron para protegerla del abandono y la indiferencia. Yo fui carabinero 35 años y sé por lo que todos los carabineros pasan día a día. Yo me siento orgullosa de la institución de la cual formé parte, pero no así de estos poderes anexos que tiene la institución, como es la comisión médica, que es lo que encuentran más fácil de ligarse al problema, pero no los ayudan psicológicamente. Después de denunciar, Nicole ingresó a la comisión médica tras presentar licencia por salud mental. Pero, ¿qué es la comisión médica? Es la entidad que determina si un funcionario puede continuar en servicio activo. Está integrada por el jefe del servicio de sanidad, quien la preside, junto al jefe del servicio de medicina, el de traumatología, psiquiatría y un oficial, jefe de sanidad, designado por el general director de Carabineros. Cuando un carabinero presenta problemas de salud que podrían afectar su desempeño, la comisión revisa sus antecedentes clínicos y dicta un informe médico. Si concluye que su condición es irrecuperable, emite un dictamen de retiro por salud. Esta condición es inapelable y tiene carácter definitivo. La comisión médica son médicos contratados por Carabineros, que funcionan en base al criterio operativo de Carabineros, no al criterio médico real. El criterio médico, ¿no es cierto?, institucional le dice que no me dé muchas licencias médicas, si está apto a trabajar y si no, para afuera. Que todo esto pudo haber sido evitable si ella a lo mejor hubiese seguido con sus terapias, si ella a lo mejor hubiese encontrado la justicia que buscó, que necesitó en el momento, la mano que necesitó de parte de la institución. A lo mejor nada de esto habría estado pasando. No estarían 3 niños sin mamá. Durante la realización de esta investigación, la cabo primero, Nicole Valerio, decidió quitarse la vida. A pesar de haber alzado la voz y presentado su denuncia, la respuesta que recibió fue un frío silencio, seguido de su baja médica. Fue funcionaria de Carabineros durante 12 años. Dentro de esos 12 años tuvo varios episodios de violencia de género, acoso sexual, acoso laboral, y lo que más detonó en el estado depresivo de mi hija fue violada por una persona que era su jefe de más alto grado, un sargento primero de Carabineros.
Previo a su muerte, Nicole Valerio decidió contar su historia. Lo hizo por escrito, en un documento que entregó a la oficina del general director de Carabineros. En él, relató con detalles lo que, según denuncia, vivió la noche del 8 de octubre de 2022 por parte del sargento primero Claudio Chaparro Castillo al interior de la Comisaría de Derechos Humanos en Providencia. Contó que el funcionario la condujo hasta un baño mientras la sujetaba por detrás. Allí, según su declaración, la forzó sexualmente sin su consentimiento. Describió que intentó resistirse, que lloraba y le suplicaba que se detuviera, pero fue sometida pese a sus ruegos. En medio del ataque logró activar su celular para registrar parte de lo que, como ella misma lo escribió, definió como una tortura. En la carta también relató que el agresor habría realizado actos de connotación sexual frente a ella y que, aunque no recordaba con precisión el orden de los hechos, afirmaba con seguridad que ocurrieron. Y hasta que llega un momento en donde a ella la dan de baja por como salud incompatible como con el cargo. Ya no sé qué hacer, he postulado a 1000 pegas, no me sale ninguna. He ido a entrevistas, tampoco he quedado, entonces estoy como... Me vino el bajón de no saber qué hacer. El tema es que ella quedó con nada por el solo hecho de haber denunciado. Hay que recalcar que el tipo ahora está libre. Exacto. Porque no tiene ninguna medida cautelar, estuvo en prisión un mes y medio y quedó con libertad condicional en la noche. Imputado que tras los hechos denunciados fue dado de baja de la institución. Y hay algo que quiero hacer mención, es para la fiscal que lleva el caso. Inclusive, antes que tomara a mi hija esta decisión de quitarse la vida, le había hecho saber que quería terminar en un juicio abreviado. ¿Qué significa eso? Sin pena ni sentencia para el imputado. Recomendación que Nicole se llevó a la tumba. A pesar de la gravedad del caso y tras la drástica decisión, la fiscal Paula Juica, de la Fiscalía de Género Metropolitana Oriente, cerró el caso. Solicitamos una entrevista a la persecutora. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, tampoco hemos recibido respuesta de su parte. Pero lamentablemente la institución la dejó de lado, no la protegió. Es como desligarse del problema. Es lo más fácil. Y es lo que siempre hace esta famosa comisión médica. El suicidio es una manera desesperada, pero también es cuando no se establecen las ayudas necesarias y cuando también la ayuda no está ahí. Cuando la ayuda no está ahí, claramente hay un problema de la accesibilidad. Y esa accesibilidad tiene que ser más abierta, sobre todo en las Fuerzas Armadas, en donde se ve que ir al psicólogo es un momento de debilidad. En donde ella no podía pasar a FONASA porque como que no la daban de baja de DIPRECA, entonces quedó con una laguna de terapia importantísima, que yo creo que gran parte también la lleva a esto. Ya el tema de las terapias, costear terapias de forma particular, es carísimo. Un psiquiatra, ¿cuánto te sale? Por lo bajo 60.000 pesos. Y entre que tus hijos coman y pagar una terapia, yo creo que cualquier mamá prefiere. Pese a la gravedad del caso de Nicole Valerio, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género afirmaron no estar informados del caso. Sin embargo, su padre asegura que Nicole, en vida, solicitó ser escuchada mediante 4 copias de una carta que envió a la ministra Antonia Orellana, al general director de Carabineros e incluso al presidente de la República, Gabriel Boric. General director creo que al anterior al de ahora, nos había dado una respuesta y dijo que él no tenía idea de qué estaba pasando, que estas cosas como que eran falsas, por así decirlo. Se lavó las manos, básicamente. La negativa a referirse al caso refleja un preocupante silencio institucional frente a una denuncia de violencia sexual ocurrida dentro de la Comisaría de Derechos Humanos. No sé, a veces hasta me cuestiono haber hecho la denuncia. Ya, a veces incluso me lo cuestiono. ¿Por qué? Porque digo que si no lo hubiese hecho,
yo hubiese seguido aguantando esas bromas pesadas y de mal gusto, tal vez no estaría pasando por todo este mal rato que estoy pasando. Pasar por esto es terrible. Hace unos meses, el mayor Felipe Barraza encabezaba la comisaría de Carabineros en Vicuña, una pequeña comuna del Valle del Elqui. Con más de 2 décadas de carrera, jamás imaginó que uno de los momentos más dolorosos de su vida profesional ocurriría no en la calle, sino en una sala de reuniones rodeado de sus propios colegas. Todo ocurrió durante un encuentro con altos mandos de Carabineros y de la PDI. Según relata, lo que debía ser una reunión formal terminó convirtiéndose en una escena de humillación. Frente a todos comenzaron las burlas, se rieron de su aspecto físico, lo compararon con un personaje de caricatura e incluso, según asegura, una imagen generada con inteligencia artificial comenzó a circular por WhatsApp, amplificando la ofensa. Aunque decidió dar un paso valiente y denunciar los hechos amparado en la ley Carín, lo que vivió después le pareció aún más injusto. Mientras su denuncia apenas avanza, el sumario administrativo en su contra camina a paso firme. Yo no tengo idea respecto de cuáles son los hechos que tengo que apelar, cuál es el fundamento por el cual se está aplicando este circular para desvincularme. Me notifican solamente de eso. Y además, si ustedes se fijan acá, dice que la Dirección Nacional del Personal ha iniciado el tratamiento, ¿cierto? Pero no tengo firma de la Dirección Nacional del Personal. No tengo, ¿cierto?, un documento que diga que esto es de la Dirección Nacional del Personal. Por lo tanto, junto con eso, yo no tengo certeza respecto de, como dije recién, los hechos que motivan mi desvinculación, ni tampoco de la autoridad que la determina. Por lo tanto, no puedo apelar ni impugnar esta decisión. La cantidad de procesos administrativos desde la entrada en vigencia de la ley Carín en agosto de 2024 al 22 de julio de 2025 suman un total de 358 denuncias en Carabineros. Entre ellas, 327 son por acoso laboral, 29 por acoso sexual en el ámbito laboral y 2 por acoso laboral y sexual. Sin embargo, previo a la entrada en vigencia de la ley Carín, entre el año 2020 y 2024, se registraron un total de 618 procesos administrativos por acoso laboral, 5 por acoso laboral y sexual y 186 por acoso sexual en el ámbito laboral, con un total de 809 procesos administrativos. De estos, solo el 10% resultó con una sanción. ¿Cómo un jefe va a humillar a su trabajador? Se exige liderazgo en nuestra área, somos oficiales. Se nos exige respeto. Y lo mismo que se nos exige a nosotros con nuestro personal, se nos vulnera de parte de nuestro mismo jefe. A pesar de ser un oficial y pertenecer al escalafón más alto de la institución, eso no fue impedimento para que el mayor Felipe Barraza se convirtiera en blanco de burlas y humillaciones. El impacto emocional lo llevó a requerir atención médica, recibiendo una licencia de 10 días, luego extendida por indicación psiquiátrica. Su especialista, además, autorizó la realización de actividades académicas como parte de su proceso de recuperación. Sin embargo, una denuncia anónima alertó que realizaba su práctica profesional mientras estaba con licencia. Aunque la normativa no considera la práctica como un vínculo laboral, Carabineros abrió un sumario en su contra, apuntando a su eventual desvinculación. Mientras tanto, su denuncia por acoso amparada en la ley Carín sigue estancada, reflejando a su juicio una respuesta institucional desigual. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, en el caso mío, los testigos, más de 20 testigos. ¿Qué van a declarar esos 20 testigos? Si la persona contra la cual tienen que declarar sigue siendo su jefe y es el jefe con la más alta jerarquía en la región. ¿Quién declara tranquilo así? Un mecanismo de investigación interna que muchas veces se aleja de la objetividad que se requiere para dar justicia. En Carabineros de Chile, los funcionarios que sufren abusos deben seguir el conducto regular, es decir, denunciar ante su superior directo. Pero cuando ese superior es el agresor o lo encubre, el denunciante debe pedirle autorización a esa misma persona para escalar la denuncia a un mando superior, lo que muchas veces paraliza el procedimiento. Aunque la ley Carín obliga a la institución a tener protocolos claros y rápidos, con plazos de 3 días para iniciar un sumario y medidas de resguardo inmediatas para la víctima, su aplicación no es uniforme.
Una fuente protegida del Departamento de Familia y Delitos Sexuales reconoce que en algunas unidades el protocolo se cumple y las denuncias se gestionan con celeridad y protección efectiva. Sin embargo, en otras, el peso de la jerarquía y el temor a represalias siguen siendo barreras que impiden que los casos avancen. ¿Ya? El único que está asumiendo consecuencias ahora soy yo. Pero yo sé que esto se va a revertir, porque yo tengo todos los medios de pruebas y mecanismos a mi favor para revertir todo lo que me está pasando. Ahora, las consecuencias médicas claramente que son delicadas. No solamente yo sufrí acoso laboral el día 8 de abril, sufrí la consecución del acoso laboral, sufrí un mes sin que se hiciera ninguna diligencia respecto a mi denuncia. Ignoraron mi denuncia. Sufrí la no aplicación de los protocolos. Sufrí mentiras. Sufrí que se pusieran mis antecedentes médicos en conocimiento de terceros sin mi consentimiento. Sufrí una desvinculación sin ningún antecedente de hechos que me permitieran impugnar a mí esa desvinculación. Las consecuencias del abuso aún lo acompañan. Pero más allá del daño personal, el mayor sostiene que su caso representa algo más profundo, una transgresión a sus derechos más básicos, cometida desde la misma estructura que debía resguardarlos. Hasta la situación en la que estoy ahora, vamos a llegar a la misma conclusión. Aquí hay represalias, aquí hay faltas de respeto a la ley, desobediencia a la ley, y hay violación clara a los derechos humanos. Un sargento activo de Carabineros que mantendremos bajo resguardo de identidad accedió a conversar con nosotros y denunciar lo que él define como una injusticia, más de 19 años de tormento dentro de la institución. Cuando ya no ven salida, cuando nadie te escucha, cuando nadie lee los documentos que tú estás elevando a tu superioridad, pienso yo que del 100%, por lo menos un 70% de los carabineros más de alguna vez lo ha pensado. Es un caso delicado. La salud mental en Carabineros está delicada. Si no eres del agrado del mando, estás expuesto a un traslado. A aparecer de trabajar en Punta Arenas, puedes aparecer trabajando en Arica. Era el año 2019 cuando el sargento de Carabineros fue encarcelado en el Centro de Detención para Funcionarios, ubicado en la subcomisaría Pudahuel Norte. Sobre él pesaba una denuncia de secuestro y tortura, cargos que lo llevaron a estar 4 años tras las rejas, y de los cuales fue absuelto en 2023. Se me sindicaba como autor de un delito en el que ni siquiera estaba trabajando, lo que me llevó a estar tras las rejas, en una prisión de Carabineros durante un periodo prolongado. Y posterior a eso quedas marcado. Aunque tú no hayas sido, siempre queda esa mira sobre tu cabeza. El abogado Marcos Herrera, que ha dedicado décadas de su carrera a la defensa de funcionarios que han sufrido abusos, apunta a un patrón claro que se repite en la mayoría de los casos. Denuncian situaciones y esa denuncia implica que ese carabinero es desleal. ¿Te fijas, no? Porque lo denunció. Tendría que haber soportado, tendría que haber aceptado o tendría que haberse dicho, por Dios la situación nomás, pero denuncia. Y esa situación sí pasa. Producto del mismo estrés laboral, la carga adicional de que no estás en tu casa, de que en tu casa hay problemas que son típicos de una familia y que se solucionan en familia, y el de no ser escuchado. El de no ser escuchado, pese a haber pedido los conductos regulares que hasta me los han negado. Y no me he visto no he tenido otra alternativa más que presentar licencia médica. Porque el nivel de estrés ha sido tremendo. No es grato. Devastado, te sientes devastado, te sientes lleno de ira. Sobrepiensas las cosas, te estresas y te pierdes un momento importante que es el nacimiento de un hijo tuyo. Antes de su detención, el funcionario había sido reconocido por su desempeño profesional, recibiendo premios entregados por el Banco de Chile
que buscan destacar el compromiso y espíritu de servicio de los miembros de la institución. Tras recuperar su libertad, fue reintegrado a las filas de carabineros y reincorporado a sus funciones. Sin embargo, comenzó a ser trasladado de manera reiterada entre distintas unidades, situación que terminó afectando profundamente su entorno familiar. El último de estos traslados lo ubicó a más de 800 kilómetros de su núcleo familiar, profundizando el quiebre emocional que arrastraban desde su encarcelamiento. Internamente, atribuye estos episodios a la existencia de funcionarios que no lo quieren dentro de la institución. Porque realicé, no he escrito unas instancias legales que tenemos dentro de la institución a fin de que reconsideren tu traslado, pero volvió a los días con un texto que literalmente me decían que no es culpa de Carabineros que yo tenga familia y que tenga que ser trasladado. Y este no es solo un caso aislado. Un ex suboficial desvinculado de Carabineros, que fue parte de la institución por casi 20 años, también sufrió bajo un régimen de traslados injustificados. Escenario que parece ser una constante que se arrastra por años en Carabineros. Lo mismo, o sea, el traslado yo creo que influye tanto que a ti te alejen de tu núcleo familiar. Porque yo, como cuando empezamos la entrevista, yo le dije que era de Temuco. Entonces a los 19 años, a mí sí me dolió que me hayan mandado a Santiago. Y yo pedía, por favor, trasládenme para Temuco, trasládenme para Temuco. Y nunca me trasladaron para Temuco. Hasta que me terminé acostumbrando, porque el ser humano es un animal también de costumbre. Pero sí me hubiese encantado a lo mejor haber estado en Temuco trabajando al lado de mis hermanos, mis papás, mis abuelos, no sé. Era un 19 de septiembre de 2018, cuando una celebración terminó por extinguir la carrera de este exfuncionario de la institución. 19 años, me faltaban 11 días para jubilar. Yo me metí en un problema y un carabinero me pasó detenido por conducir en estabilidad. ¿Ya? Los tribunales, tuve 3 años en un juicio en la fiscalía y la fiscalía determinó que yo nunca había manejado en estabilidad. Que era efectivo porque yo estaba, no podía manejar porque no tenía las llaves, no tenía, imposible que si no tuviese las llaves del vehículo pudiera manejar. ¿A qué me refiero? Que después de los 3 años yo salí absuelto de todo y aún sigo de baja. Carabinero me mantuvo la baja. A tan solo 11 días de cumplir 20 años en Carabineros y poder optar al retiro, fue acusado de manejar ebrio. Después de 3 años de juicio en la justicia civil, fue absuelto y declarado inocente. Sin embargo, nunca fue reincorporado, lo que hasta la actualidad lo mantiene en un juicio que parece ya no tener final. Porque resulta que aquí se discrimina claramente, muchas veces. O sea, si tú como oficial me denuncias a mí como cabo, por decirte algo, a mí me van a llover las penas del infierno. ¿Ya? Y probablemente, lo más probable, me den hasta de baja por el hecho. Siendo que, por ejemplo, a los oficiales, a ellos primero le hacen una investigación, puede durar 5 años, 6 años, y no los da de baja. En cambio, al PNI, primero los da de baja y después hace la investigación. Una realidad que acusa se vive día a día en medio de un conducto regular que muchas veces puede pisar la estabilidad y salud mental de los funcionarios, que poseen cargos más bajos. Entonces, si tú le caíste mal a tu jefe tiene la potestad de llegar y decirte, ya usted se va a parar ahí todo el día. Y tú le puedes preguntar, ya, pero ¿y por qué me va a parar ahí todo el día? Y ya pasáis a ser conflictivo. El solo hecho de preguntar ya eres un carabinero conflictivo, problemático, un cacho. Ellos le llaman cacho, un cacho. ¿Cachai? Entonces, es injusto, pues no es parejo para todos. A eso me refiero. No es equitativo. Ese superior jerárquico es el que los califica. Ese superior jerárquico es el que de alguna manera dispone. Es el que tiene el destino laboral en sus manos, por decirlo así. Pero yo sí quería terminar bien mi carrera. Y por algo fui a la escuela de judiciales. Y por algo me preparé. Por algo trato de
no sé, pues, ser bueno en lo que hago. Pero bueno, no resultó. A la fecha sigo apelando y no he tenido resultado de nadie. Sigo tocando puertas y no pasa nada. Durante años se ha exigido que Carabineros esté en la primera línea del orden público. Pero, ¿quién está en la primera línea del cuidado emocional de Carabineros? Si yo tengo un uniformado con mucho estrés, claramente puede reaccionar de una manera no apropiada y no asertiva, producto de esta situación. Se ha visto a través de los estudios que el estrés tiene una concomitancia directa con la no asertividad. Por tanto, el procedimiento que puede establecer este carabinero que tiene una alta cantidad de estrés, claramente puede determinar un problema para la seguridad, para la ciudadanía, pero también para él. Donde los congresistas deben conocer y deben tomar acciones respecto a este tema, porque no sacamos nada con ser pseudo expertos en seguridad política de los integrantes de las comisiones de seguridad, tanto del Senado como de la Cámara, cuando no les importa este tipo de problemas que afectan directamente a la seguridad de las personas. ¿Por qué? Porque un policía o un agente de seguridad estresado, con depresión o enfermo con salud mental está en la calle. Y eso sí afecta a la seguridad, porque las actuaciones de esa persona pueden ser no las mejores, pueden ser totalmente equivocadas y pueden ser evidentemente erradas, donde la víctima también sea un civil inocente. Solicitamos una vocería a Carabineros de Chile para conocer su respuesta ante todos los datos y casos que hemos expuesto en esta investigación. Sin embargo, se negaron a hablar. Estimado, junto con saludarlo y agradeciendo su interés, le comentamos que por el momento no mantenemos vocero disponible. Pero, ¿hay estrategias desde el Ministerio de Seguridad? ¿Hay una preocupación real por parte de las autoridades políticas del país? Carabineros tiene una especial atención sobre los temas de salud mental. El general Araya ya se ha pronunciado sobre este punto y el gobierno ha conversado también con el alto mando en el caso de Carabineros. Entre otras cosas, por las características de la actividad profesional que enfrenta la policía, tienen ciertas exposiciones adicionales y por lo tanto lo que se ha pedido y lo que se ha estado trabajando con Carabineros es tomar las medidas preventivas con ese fin. Ese número es un número, por cierto, preocupante y no es conveniente prejuzgar si acaso son correctas o incorrectas. Lo que sí quiero decir es que la exposición a la cual están sujetos los carabineros tiene una consideración que puede tener impacto en salud mental y por lo tanto lo que se ha trabajado con el alto mando es en abordar medidas preventivas para evitar ese tipo de licencias. Sin embargo, minutos antes de ser consultado, el equipo de comunicaciones del ministro Cordero aseguró no tener conocimiento de los documentos solicitados por el Congreso y las cifras de licencias médicas por salud mental en Carabineros. Ahora, eso la respectiva, el Ministerio de Orden y Seguridad debe asumirlo como una tarea, de preocuparse porque los carabineros con los cuales trabaja, interactúa y van a ser sus principales aliados en la aplicación de políticas contra la delincuencia, el tráfico, el narcotráfico, las bandas organizadas. Yo creo que no existen políticas públicas. No les interesa. Mismo pasa en Gendarmería, mismo pasa en PDI, mismo pasa en la Policía Marítima. No existe una política pública para los agentes de seguridad en Chile. Menos los guardias de seguridad, menos la seguridad municipal, menos. No existe una política pública, porque no es de interés político. Cuando el presidente dice que la salud mental debe ser recogida en Chile, todos dijimos, qué buena cosa. En la práctica no ha pasado nada. Ya está listo para votar, pero el gobierno me pone una urgencia a otro proyecto, pues. Entonces la pregunta es, a ver, ¿dónde estamos colocando las urgencias? ¿Salud mental ya no es urgente para el gobierno? ¿Y que no le puso urgencia? No tiene urgencia este proyecto. La iniciativa es la Ley Integral de Salud Mental, la cual fue ingresada el 25 de julio de 2024 al Senado y busca propiciar el bienestar mental de todas las personas en su ciclo vital. Sin embargo, tras su aprobación para ingresar a la Comisión de Salud de la Sala, aún se encuentra en primer trámite constitucional y sin urgencia por parte del Ejecutivo. Lo que pasa es que no se ahondan. Esto es primera vez que alguien me está preguntando. Mira, yo fui diputado y fui presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara. Nunca vimos esto.
Ahora estoy en el Senado, es primera vez que alguien me pregunta sobre este tema. En conversación con Excar Chile, la asociación declaró que el actual general director de Carabineros, Marcelo Araya, es el primero en el cargo que ha preferido mantenerse al margen de las denuncias contra la institución que ha expuesto Excar Chile e incluso rechazar reuniones en conjunto. Él tenía con los otros, este punto importante se lo presente. Néstor Toal Pérez tenía un acercamiento con los otros generales anteriores. No quiero dar los nombres de los generales, pero él conversaba y los generales intervenían y había una disposición distinta. Pero con el tiempo eso, él me hace sentir, y así lo ha hecho por redes sociales, que el general director Marcelo Araya Zapata no le ha cerrado la puerta en todo. No quiere dialogar nada. En su última cuenta pública, el general director de Carabineros tampoco presenta medidas concretas para mejorar la salud mental de los funcionarios. En su discurso, que contiene más de 50 páginas, solo hay 2 menciones relacionadas con el mejoramiento del bienestar de los funcionarios. Por ejemplo, salas de estimulación temprana en Iquique y la construcción de nuevos grupos de formación y cuarteles modernos. Pero, ¿y qué pasa con la salud mental? Estamos todos al debe, o sea, no nosotros los legisladores. Los principales y más cercanos son el mando de Carabineros. Debería haber una preocupación. No basta tan solo con ser un jefe sentado en un sillón que firma documentos sin leerlo. ¿Por qué no creamos un microorganismo que nos ayude a pesquisar funcionarios con problemas? En todas las prefecturas hay un asistente social, te van a responder eso, en todas las prefecturas hay un asistente social, pero son como Jesús. Sabemos que existe, pero nadie las ve. Entonces no tenemos una preocupación, diría yo, como sociedad, más que como gobierno, como sociedad, respecto a estos puntos, y evidentemente vamos a tener que dar pasos sustantivos en materia de una mayor preocupación en la aplicación de políticas de salud para lo que son funcionarios policiales. Y homologar lo que hacen las mutuales, a la que hace también la mutual de Carabineros, incorporando profesionales para que efectivamente haya una preocupación por la salud mental de sus componentes. Y por tanto, en este momento, sí tenemos la opción de hacer un cambio. Ese cambio tiene que ver también con lo preventivo. Lo preventivo es sumamente importante porque no se llega a la enfermedad final. Y eso de la enfermedad final, si yo hago una buena prevención, una buena promoción en salud mental, claramente van a bajar las ausencias, van a bajar las depresiones, va a bajar el consumo de fármacos, pero también vamos a tener una sociedad mucho más justa y una sociedad mucho más feliz. Tú necesitas a los carabineros y a las policías en muy buenas condiciones mentales para poder proceder de alguna forma y tener buenas prácticas. Mientras los testimonios se acumulan y las cifras se disparan, el silencio de quienes tienen el poder de transformar esta realidad persiste. Las responsabilidades no están en el eslabón más débil de la cadena, sino en la cúpula del mando de Carabineros y en las autoridades políticas que hoy eligen mirar hacia otro lado. Porque mientras no exista una postura clara ni medidas concretas frente a esta crisis, los casos de abuso seguirán repitiéndose. Y el deterioro de la salud mental en la institución continuará afectando no solo a funcionarios, sino también a toda la sociedad que espera protección de ellos. Detrás de cada uniforme existe un hombre que es hijo, padre, sobrino, tío, esposo. Y principalmente papá, los que lo somos. Los tiempos cambian. Las instituciones también tienen que cambiar. A mí me encantaba ser carabinero. Me encantaba. Yo lo hacía porque, no sé, me sentía bien. Sentía cuando yo salía y me ponía mi uniforme y mi hijo me decía, papito, te vas. Y eras chico, sí. Yo le decía, pero más rato vuelvo, mañana nos vemos. Y yo para él era como un superhéroe. ¿Cachai? Entonces eso a mí me llenaba. Mis hijas ya son adultas y me preguntan a mí muchas cosas. Saben que yo no recuerdo absolutamente nada de cuando ellas eran niñas. No tengo recuerdos de estar con mis hijas compartiendo. Pero
Si me preguntan de Carabineros, lo recuerdo todo. Que estamos sentados en una bomba de tiempo. Si no hay un ente que pesquise situaciones puntuales como la de esta misma funcionaria Nicole, esa misma persona que atentó contra su vida perfectamente podría haberlo hecho contra otra persona. Vivía con miedo, muy constante. De repente le daban como unos trances en el que le daba mucho miedo. Sentía que el tipo que la violó estaba cerca. Siempre se ponía como a gritar diciendo que tenía miedo, que él estaba cerca, que nos venía a buscar. Entonces mi mamá quedó con el miedo de que él nos viniera a buscar como venganza, porque además los compañeros con los que ella estuvo esa noche, todos le dieron la espalda. Exacto. Ninguno la apoyó, de hecho testificaron en contra de ella. Como que lo ven a él como víctima. Entonces van silenciando esas voces de reclamo que en algún momento se hicieron públicas, pero pasan. De alguna forma logran acallarlas.